enfermedad de fondo, ¿no? Si un paciente ven en cuidados intensivos que hace insuficiencia renal aguda, el pronóstico se hace sombrío, se hace mucho peor, ¿no? Y mucho más si ustedes ven que se está dializando. Un paciente en insuficiencia renal aguda, en cuidados intensivos que se está dializando, la posibilidad de que muera es bien alta, ¿no? Entonces, el kit del asunto no es darle diálisis, sino evitar que la reciba, ¿no? Entonces, el tratamiento preventivo es fundamental, ¿no? Sobre todo evitar nefrotóxicos y mantener adecuada hidratación, ¿no? A veces es difícil entender cómo no se puede hidratar bien un paciente en su casa. Bueno, es que no tiene acceso al agua, ¿no? Por ejemplo, un geronte, ¿no? Que no se puede parar, ¿no? Y no puede servirse un vaso de agua, sino que depende de una tercera persona. Entonces, eso hace que sea muy difícil de que acceda el agua a a un geronte que está con trastorno del sensorio, etcétera. Entonces, la incapacidad de acceso al agua es una característica importante, ¿no? Y los nefrotóxicos, sobre todo los pacientes de la tercera edad, hay que tener mucho cuidado con los antiinflamatorios. Todos sufren de artrosis, artritis, dolores articulares, dolores musculares, y los antiinflamatorios no esteroideos son, pues, digamos, fuente de abuso, ¿no? Porque como cualquier persona no toleran el dolor, entonces comienzan a tomar como caramelo las pastillas y eso genera, pues, nefrotoxicidad. Eso es una parte. Con respecto a la clasificación de prerrenal o renal establecida o intrínseca, el razonamiento es el siguiente, ¿no? Tengo un paciente que se deshidrata, ¿no? Que le llega poca sangre al riñón. Imagínense cualquier causa que lo produzca, una hemorragia, una diarrea, un shock, deshidratación severa, cualquier causa, hace de que llegue poca sangre a la arteriola aferente. Entonces eso pone en funcionamiento todos los mecanismos de defensa, ¿no? Hay un aumento de la secreción de hormona antidiurética, hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, etcétera. Todo eso con el objetivo de ahorrar agua. El objetivo es ahorrar agua. O sea, cuando yo estoy deshidratado, mi orina va a salir bien concentrada, ¿no? Va a salir bien amarilla. Doctor, yo orino bien amarillo. Claro, porque no toma agua, porque está deshidratado, etcétera. Entonces ahí, ¿cómo van a salir estos benditos índices urinarios? Los índices urinarios lo que van a traducir es lo siguiente: ahorro de sodio. Ahorro de sodio. ¿Eso qué significa? Que el sodio en la orina va a estar disminuido, que la fracción excretada de sodio va a estar disminuida, porque estoy tratando de excretar lo menos posible de sodio, porque estoy tratando de ahorrar agua, ¿no es cierto? La osmolaridad urinaria o la densidad de la orina van a estar aumentadas, porque es una orina muy concentrada, ¿no es cierto? Eso es lo que va a traducir los índices urinarios. ¿Y cuál es el asunto? Que aquí, si yo lo hidrato al paciente, si yo soluciono el problema que ha disminuido la perfusión renal, el daño es reversible porque es un daño funcional. Pero ¿qué pasa si se me pasea el alma o el paciente llega muy tarde, etcétera? O llega el paciente y más me preocupo por la fractura que tiene, por la herida que tiene y no lo hidrato, ¿no? Entonces, ya esta disminución de la perfusión produce una necrosis, produce una muerte de una parte del riñón. La parte del riñón que está proporcionalmente menos irrigada es la unión de la corteza con la médula renal. Esa unión es la que está menos irrigada fisiológicamente hablando, de manera de que cuando hay una disminución de la perfusión importante, es lo primero que se va a necrosar, se va a infartar, así como un infarto agudo de miocardio, etcétera. Esa parte se va a infartar, se va a morir. Y esa parte está compuesta fundamentalmente por túbulis.
Entonces, todo lo que yo hacía para defenderme de la deshidratación, disminuir la excreción urinaria de sodio, disminuir la fracción excretada de sodio, aumentar la osmolaridad, aumentar la densidad urinaria, etc. Disminuir la fracción excretada de cualquier molécula, ¿no? Se va a perder esa capacidad, porque los túbulos están muertos, están quemados, ¿no? Están necrosados. Entonces va a salir una orina diluida, clarita, ya no está una orina concentrada. El sodio va a salir normal o alto en la orina, la fracción excretada del sodio va a salir normal o alta, es decir, se va a perder la capacidad de concentrar la orina. Y eso se traduce en los índices urinarios, ¿no? Entonces, ese es más o menos el kit del asunto. La posrenal es cuando hay una obstrucción de la vía urinaria por una piedra, por una vejiga neurogénica, por hipertrofia de próstata, etc. Y cuando hay que este, sospechar de una insuficiencia renal postrenal, cuando hay anuria, cuando no orina nada el paciente, porque en realidad por una necrosis tubular aguda, etcétera, es difícil que haya anuria. Lo que generalmente hay es oliguria, ¿no? Gracias. Siga usted, por favor. Sí, ya, bueno, buenas noches. Siguiendo con en el siguiente punto tenemos la insuficiencia renal aguda, pero ya causado por AINES, ¿no? Básicamente, la insuficiencia renal aguda por AINES es una forma de lesión renal aguda causada por el uso de antiinflamatorios no esteroideos que afectan así el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque inhibe la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, ¿no? Esto ya generaría una vasoconstricción de las arteriolas aferentes y por lo tanto reduciendo el filtrado glomerular. Ahí en la izquierda podemos ver un cuadrito con los AINES característicos. Primero tenemos los AINES no selectivos, como por ejemplo el diclofenaco y el ketorolaco. Y a la derecha tenemos los inhibidores, pero solo de la COX-2, como por ejemplo el celecoxib. En cuanto a los factores de riesgo o factores que predisponen a la nefrotoxicidad por AINES, bueno, tenemos por ejemplo la edad avanzada. Básicamente en adultos mayores el riñón pierde capacidad de autorregulación. También tenemos la hipovolemia, ¿no? Que básicamente se refiere a la reducción de volumen circulante efectivo, ya sea por vómitos, diarrea, sangrado, hemorragias. También tenemos la hiponatremia, ¿no? Que básicamente es el desequilibrio hidroelectrolítico que suele reflejar un estado de sobrecarga o dilución hídrica. En cuanto a los fármacos, bueno, tendríamos como en primer lugar los diuréticos que favorecen la hipovolemia y luego tenemos los IECAs que combinados con los ARA2 causan una vasodilatación de la arteriola eferente. En cuanto a ciertas patologías, tendríamos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca o la cirrosis hepática, que básicamente esta última se refiere a la hipoperfusión renal funcional por vasodilatación espláncnica. Siguiente diapositiva. Y ya en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, bueno, básicamente tenemos en primer lugar que en el riñón las prostaglandinas, principalmente las prostaglandinas E2 y 2 cumple funciones vasodilatadoras, ¿no? En condiciones de estrés hemodinámico, como por ejemplo tenemos la hipotensión, la hipovolemia causada por vómitos o diarrea, la estenosis arterial renal, así como también la cirrosis hepática. En estas situaciones, básicamente, el riñón depende de las prostaglandinas para mantener el flujo sanguíneo renal al dilatar, básicamente, la arteria aferente, que es la entrada del glomérulo. Ya en segundo lugar, tendríamos la a los AINES, ¿no? A los AINES, ¿no? Que básicamente inhiben las enzimas de ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. En cuanto a la ciclooxigenasa 1, es la responsable de producir las prostaglandinas protectoras, ¿no? Por ejemplo, en la mucosa gástrica, así como también del epitelio del, del riñón, ¿no? Tenemos las COX-2 que básicamente son inducibles durante inflamación, pero aquí nos vamos a centrar en la COX-1. Al inhibir esta, básicamente se disminuye la producción de prostaglandinas renales, sobre todo en pacientes con mecanismos compensadores activos. Luego de esto, ¿qué pasaría? Bueno, al disminuir las prostaglandinas vasodilatadoras,
se perdería el efecto vasodilatador sobre la arteriola aferente. Por lo tanto, el cuerpo queda bajo el control de sustancias que causan vasoconstricción, como por ejemplo la angiotensina 1, angiotensina 2, que normalmente actúa en la arteriola eferente para mantener la presión del glomérulo. Pero si hay menos prostaglandinas, puede intensificar su efecto vasoconstrictor y por ende se dificulta la salida del filtrado. También tendríamos la noradrenalina, ¿no? Que básicamente se libera en situaciones de estrés o baja perfusión. Esto causaría ya una vasoconstricción en ambas arteriolas, especialmente si faltan prostaglandinas que frenan su efecto. Y ya para finalizar tendremos la endotelina, que es uno de los vasoconstrictores más potentes producidos por las células endoteliales. Básicamente este ya contribuiría al cierre de las arteriolas cuando el riñón está bajo estrés. ¿Y qué generaría ya todo eso como consecuencia? Bueno, generaría una vasoconstricción de la arteriola aferente, provocando así, por ejemplo, un menor flujo plasmático renal, una menor tasa de filtración glomerular, una menor producción de orina, así como también una creatinina y urea sérica aumentada. En cuanto a la menor tasa de filtración glomerular, una de las manifestaciones clínicas que tendríamos sería un menor volumen de orina, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, perdón. Y bueno, eso sería todo con respecto a la fisiopatología por AINES, ¿no? Permítame una palabra, doctor, antes de que pase al siguiente. En el riñón hay un equilibrio entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Es un, es un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy deshidratado, predomina la vasoconstricción para mantener la perfusión renal y viceversa, ¿no? Con el uso de los AINES, ese equilibrio se pierde porque predominan las sustancias vasoconstrictoras, la prostaciclina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, es el mecanismo principal de los AINES. También producen nefritis intersticial, por si acaso. También producen nefritis intersticial. Una observación, COX-1 y COX-2 producen lo mismo sobre el riñón. No hay ninguna ventaja sobre los COX-2, de los COX-2 que no producen nefrotoxicidad. No, la única ventaja es sobre el estómago en el sentido de producir gastritis o hemorragia, ¿no? Es la única ventaja de los COX-2, pero no sobre el riñón, ¿no? Y el mecanismo de acción es fundamentalmente evitar su uso, ¿no? Entonces, predomina la vasoconstricción cuando, por ejemplo, se usan los AINES. Predomina la vasodilatación, por ejemplo, en la insuficiencia renal aguda en cirrosis hepática, ¿no? Ahí predomina la vasodilatación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se pierde ese equilibrio y es ahí donde ocurren los problemas. Gracias. Bueno, para continuar vamos a ver sobre la lesión renal aguda, pero esta vez por contraste iodado, que antes también, bueno, según lo que encontré, se llamaba nefropatía inducida por contraste. Y este es un deterioro súbito de la función renal, justamente tras la administración de lo que serían los medios de contraste iodados, que se consideran incluso fármacos nefrotóxicos. Y bueno, estos se usan, por ejemplo, en procedimientos diagnósticos como las angiografías, las tomografías o las cardiografías. Y bueno, esta es en realidad es la tercera causa más frecuente de lesión renal aguda intrahospitalaria y representa alrededor del 12% de los casos. Bueno, en cuanto a su definición ya más clínica, hay varias guías, pero la que más encontré que se usa es la de las guías de Kidney Disease Improving Global Outcomes, que, bueno, se la define como un aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro o un incremento relativo mayor o igual al 50% con respecto al valor basal, que ocurre usualmente entre 24 o 72 horas después de la exposición al medio de contraste y que no tiene una otra causa previa. Y bueno, generalmente se presenta de 1 a 3 días después de la exposición al contraste y el pico de la elevación de la creatinina sérica es alrededor de los 3 a 5 días
y ya retorna a su nivel normal a los 7 o 10 días. Por ello se considera que es autolimitada y puede llegar a ser reversible y raramente puede llegar a causar falla renal que necesite, por ejemplo, diálisis. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que ese tiempo de elevación de la creatinina y también el grado de elevación puede variar según el sexo, la edad y la masa muscular. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, bueno, primero tenemos que saber que la médula renal, especialmente la parte más externa, es bastante susceptible a la isquemia porque su flujo sanguíneo es bajo, ¿no? Y va a requerir gran consumo de oxígeno para justamente realizar sus funciones. Bueno, ahora ya sí centrándonos en la fisiopatología, entre la administración de lo que serían los medios de contraste, lo que va a ocurrir es que la perfusión renal va a mostrar un comportamiento bifásico, es decir, que va a aumentar la perfusión en los 20 minutos, en los 20 primeros minutos que siguen, pero luego va a ocurrir una disminución de la perfusión medular, que esto ya puede durar horas o días. Y bueno, esto ya luego le va a seguir una disminución bueno, un desequilibrio, mejor dicho, de los mediadores vasoactivos locales, ya sean mediadores vasoconstrictores o vasodilatadores, como por ejemplo el óxido de nitrógeno, las prostaglandinas, la adenosina, la endotelina y los radicales de oxígeno, que son liberados por células endoteliales, justamente debido a la citotoxicidad directa que es causada por este medio de contraste, ¿no? Y aquí lo que va a ocurrir es un predominio de la vasoconstricción renal y justamente una disminución del filtrado glomerular. Y además, estos medios de contraste en el plasma también lo que van a hacer es que van a inducir a la agregación de los eritrocitos y a un aumento de la viscosidad, que también va a influir en la disminución de la perfusión renal y también en la obstrucción capilar, que es lo que va a causar la liberación de las especies reactivas del oxígeno y también del daño tubular agudo. Y bueno, también lo que va a hacer es que va a aumentar la osmolaridad y va a causar un aumento de la excreción de agua y de sodio, esto va a elevar la presión intratubular y va a reducir la tasa del filtrado glomerular. Y también, bueno, al final todo esto va a contribuir, ¿no?, a lo que sería la lesión renal aguda. También se mencionan otros efectos directos del medio de contraste, pero que no se termina de conocer su mecanismo como tal, como la citotoxicidad directa sobre las células tubulares, que puede provocar apoptosis, necrosis o incluso daño celular mediado por el estrés oxidativo, el aumento de la producción de especies reactivas del oxígeno que pueden inducir a la inflamación y al daño oxidativo, la alteración de la integridad de la célula y también de su función tubular, que va a perder la capacidad de reabsorción, y también la precipitación de cristales en las células tubulares. Ahora, ya para terminar, tenemos los factores de riesgo, que bueno, se dividen en dos, en los factores de riesgo que vienen a ser propios del paciente, que por ejemplo puede que el paciente tenga una enfermedad renal crónica previa con tasas de filtrado glomerular eh, menores a 60, si el paciente también es diabético o si ya tiene una edad avanzada de mayor a 75 años o si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. También si es hipotenso o si el paciente está deshidratado pero de forma severa, es un factor de riesgo. Igual si está, por ejemplo, usando otros fármacos nefrotóxicos como los AINES, que ya mencionó mi compañero, o algunos aminoglucósidos también. Y bueno, estos factores lo que hacen es que van a hacer justamente a la persona más propensa a la citotoxicidad y a una respuesta de la vasoconstricción ya más exagerada. Pero también hay factores de riesgo del procedimiento, es decir, del mismo medio de contraste, como el volumen elevado del medio de contraste, que es mayor a 4 mililitros por kilogramo, o una relación volumen-depuración de creatinina mayor a 3.7. También si la osmolaridad del contraste, en este caso, si es alta, tiene mayor riesgo que los de baja osmolaridad o de isosmolaridad. Y también se menciona la vía de administración, porque la vía de administración intraarterial tiene mayor concentración renal. Y bueno, si es que se realizan también procedimientos repetidos en un corto periodo de tiempo. Y bueno, finalmente como con recomendaciones, se utiliza esta tabla como de medidas preventivas, como por ejemplo se prefiere el uso de medios de contraste hiposmolares o no iónicos o de baja osmolaridad, no, justamente para evitar el uso de estos medios de contraste
hiperosmolares o de alta osmolaridad que son más nefrotóxicos, ¿no? Igual se menciona también usar el mínimo volumen posible del medio de contraste, calcular el riesgo justamente según los factores de riesgo de la persona y de los procedimientos y suspender los medicamentos nefrotóxicos. Y bueno, eso sería todo por esta parte de la exposición. Siguiente, por favor. Gracias. Quería solamente agregar, el nombre completo es nefropatía por sustancia de contraste, por uso de sustancia de contraste iodado endovenoso, endovenoso. Ten en consideración que también se usa contraste iodado por vía oral, por ejemplo, para procedimientos gastrointestinales, ¿no? Donde yo tomo el contraste iodado, que no producen pues daño a nivel renal, ¿no? Eso es uno. Después, me remito al concepto de insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, etcétera, 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 y es potencialmente reversible. Potencialmente reversible. ¿En quién se va a usar sustancia de contraste iodado endovenoso? No se va a usar pues en una estudiante de medicina de 22 años completamente sana. No se va a usar en un paciente geronte, diabético, hipertenso, con enfermedad coronaria que necesita, por ejemplo, una cinecoronariografía, ¿no? Entonces, ahí la sustancia de contraste va a provocar un daño ya definitivo, ¿no? Definitivo. Después, no hay forma de prevenir el uso de la nefropatía por sustancia de contraste iodado endovenoso. No hay ningún tratamiento. Probablemente el uso de contraste o isosmolar o no iónico tenga algún tipo de beneficio, ¿no? Pero nada más. Después medicinas, tratamientos previos van a tener no van a tener éxito, no hay ningún tipo de resultado. Entonces es fundamentalmente evitar el abuso, que es lamentablemente lo que se está haciendo en este momento, ¿no? Hay un abuso importante primero de las tomografías, resonancias, etcétera, y del contraste iodado endovenoso, ¿no? Que se pide por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya el procedimiento adquiere pues un riesgo incrementado y deja de tener seriedad, ¿no? Entonces, al final es simplemente pensar de que que el uso de contraste iodado endovenoso va a producir nefrotoxicidad. Así el viejito tenga la creatinina normal. Ustedes van a ir a las clínicas ahí, que le dicen a su familiar, a su tía, a su abuelita, hay que tomar una tomografía con contraste, vamos a ver cómo está la creatinina. Ya, señora, así se le puede hacer porque la creatinina salió normal. No, eso no es óbice para hacerlo, ¿no? Ha salido la creatinina normal, pero después del contraste va a estar anormal, pues, ¿no? Sobre todo si tiene factores de riesgo, ¿no? El asunto es preguntarse siempre si es necesaria este procedimiento o lo hago porque, bueno, ya la fuerza de la costumbre o porque así se trabaja acá, etcétera, lo cual le genera pues mucho daño. Gracias. Ya. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la insuficiencia renal aguda inducida por aminoglucósidos. Este es un tipo de daño renal causado por un grupo específico de antibióticos. En ese sentido, los aminoglucósidos son antibióticos potentes utilizados principalmente para el tratamiento de infecciones graves por bacterias Gram negativo, como la Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa. Entre los fármacos más representativos de este grupo se encuentran la gentamicina y la amikacina y la tobramicina. Aunque estos antibióticos son muy eficientes en el tratamiento de las infecciones severas, su administración conlleva a riesgos importantes en la toxicidad renal, ya que representan complicaciones potencialmente graves.
Esta toxicidad se produce por un mecanismo específico que inicia cuando los aminoglucósidos ingresan al organismo. A través de la administración, los medicamentos se filtran, se filtran por los glomérulos y posteriormente se absorben por el túbulo proximal, específicamente en las células epiteliales del tubo proximal, donde comienza este proceso de daño renal. Estos fármacos se transportan activamente en el interior de las células, donde se acumulan progresivamente. Dentro del compartimiento ya estando dentro del compartimiento mitocondrial, los aminoglucósidos interfieren con múltiples procesos en el metabolismo, particularmente provocando una formación de especies reactivas de oxígeno, lo cual desencadena un estrés oxidativo. A este estrés altera la membrana celular, daña proteínas, lípidos y además perturba la homeostasis intracelular. Los aminoglucósidos inhiben la producción del ATP, lo que esto afecta directamente a la viabilidad celular y esto da consecuencia a un daño acumulativo. Eh, en donde las células comienzan a presentar lesiones estructurales y funcionales y finalmente entran en una necrosis. Al tener la pérdida celular del tubo proximal, esta va a comprometer a las funciones esenciales del riñón, como a la capacidad de concentrar la orina, absorción de solutos y el filtrado adecuadamente. Y esto clínicamente se observa como un aumento progresivo de los niveles de creatinina en la sangre y una disminución del volumen urinario. Es importante destacar que la toxicidad no suele ser de manera inmediata, sino esta se va a manifestar a través de varios días del tratamiento, lo que es indispensable mantener un monitoreo frecuente en las funciones renales durante el uso terapéutico. En este existen varios factores de riesgo, que es el aumento de la probabilidad de sufrir una insuficiencia renal aguda por aminoglucósidos. Entre ellos destacan la administración de dosis elevadas o muy prolongadas, el uso de otros medicamentos nefrotóxicos y edad avanzada, la hipovolemia y la prevención de y la presencia de enfermedades renales previas. Y de manera preventiva, es esencial ajustar la dosis de aminoglucósidos según al estado de la función renal de nuestros pacientes, asegurar una hidratación adecuada, evitar el tratamiento por utilizar alternativas menos tóxicas. También el monitoreo de los niveles plasmáticos de los fármacos. Esto es con el fin de evitar las concentraciones excesivas, ya cuando se necesita de un tratamiento prolongado. Siguiente. Gracias por la exposición. A ver, también un comentario. Primero, los aminoglicósidos en este momento no son, digamos, las medicinas más efectivas que existen, ¿no? Es más, felizmente que su uso ya cada vez es menos frecuente, por esta causa y por otras, ¿no? Hay antibióticos ahora mejores o igual o mejores que se pueden usar y sin la nefrotoxicidad. ¿Por qué no son muy eficientes, por ejemplo, en la infección urinaria? ¿Por qué? Porque si sabemos que la fisiopatología de la infección urinaria me indica que la infección es por ascenso de gérmenes a través en el caso de una mujer, del introito vaginal, la uretra, la vejiga, etcétera, precisamente los aminoglicósidos no combaten los gérmenes que están en el introito vaginal. Entonces yo combato todo lo que está allá en la vejiga, en los uretres, en la uretra, pero la fuente de contagio no la ataco, ¿no? Por eso y otras cosas más no son antibióticos muy efectivos, ¿no? Después, los aminoglicósidos, en este momento, la única indicación de primera elección es para el tratamiento de la pseudomonas aeruginosa como acompañante de otro antibiótico.
¿no? Como acompañante de otro antibiótico. Es prácticamente la única indicación. Y lo mismo que la sustancia de contraste iodado, lo mismo que los antiinflamatorios. O sea, el hecho de que por ejemplo, un geronte diabético, hipertenso, con enfermedad coronaria, tenga la creatinina normal, la función renal normal, creatinina de 0,8 normal, no es carta blanca para que yo use estas medicinas. No es así. Por eso que no la corrección para la función renal, etcétera, no es una razón muy, muy lógica, ¿no? Lo mejor es no usarlos. En el caso de los aminoglicósidos, porque como dije, ya hay mejores drogas que los aminoglicósidos, ¿no? Entonces, el asunto no es ver la creatinina y decir, bueno, la creatinina está normal, lo puedo usar. Como se ve en cualquier hospital, una vez acompañé a un familiar a una clínica y salían, entraban, estamos esperando la creatinina está normal, carta blanca, y entraban los pacientes para hacerse su tomografía. Eso no es una buena, digamos, una buena acción médica, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario quizá? Todo bien, doctor. Muy bien. Sigue el caso clínico, ¿no? Sí, doctor. Ahorita estaríamos iniciando con el grupo 2 con la exposición. Muy bien. Perdón, con el grupo 1. El grupo 1 ya puede empezar a presentar, por favor. Ya ahí presenta un ratito, dame, por favor. That's all. Guerrero, Ya. Buenas noches, doctor, y a todos los presentes. Voy a empezar a narrar un poquito acerca del caso clínico. Siguiente, por favor, Leo. Ya. Bueno, básicamente se trata de un paciente varón de 67 años que ha sido diagnosticado recientemente con tuberculosis. em, y antes de que pudiera empezar su tratamiento contra tuberculosis, comenzó a sentir temblores, rigidez en los brazos y las piernas y notó que sus movimientos se volvieron lentos. Y estos síntomas persistieron por unos 5 días, por lo que acudió al médico y fue evaluado por el neurólogo. En cuanto a su examen físico, al revisarlo se encontró que su presión arterial era de 130/80 y su frecuencia cardíaca era de 70 latidos por minuto. Ambos dentro de los valores normales y no presentaba hinchazón en las piernas, o sea, no había edema. En el examen neurológico no se encontró rigidez en el cuello ni otros signos que puedan hacer pensar en una meningitis, pero sí se confirmó que sus brazos y piernas estaban rígidos y que sus movimientos eran lentos. En cuanto a su análisis de sangre y de orina, para Para investigar las causas de estos síntomas se le hicieron todos estos exámenes: hemoglobina, glóbulos blancos, urea, creatinina. Y bueno, en cuanto a hemoglobina, presentaba un valor un poco bajo, porque, bueno, tenía 12,4, ¿no?
Y el valor normal en hombres es de 13.5 a 17.5 y probablemente por la tuberculosis puede ser que esté causando una leve anemia. En cuanto a los glóbulos blancos, el valor normal van de 4.000 a 10.000, lo que sugiere que no hay una infección aguda como podemos ver ahí en la PPT, los valores que él está presentando. Eh, en cuanto a urea, tenía 33 y creatinina 0.9 y ambos están en los rangos normales, lo que indica que sus riñones están funcionando bien. El sodio en sangre estaba con un valor de 126 y esto es una hiponatremia, o sea, un nivel de sodio anormalmente bajo, y el valor normal de esto es de 135 a 145. Eh, en cuanto a cloro y potasio, en valores normales o ligeramente bajos también. Y bueno, en cuanto a los dos últimos, osmolaridad en sangre y en orina, sangre presenta 256, lo cual está bajo, ¿no? Porque lo normal es de 275 a 295 y indica que la sangre está más diluida de lo que normalmente debería estar. En cuanto a osmolaridad en orina, presenta 115 y sodio en orina 50, y esto significa que los riñones están eliminando el sodio en la orina y a pesar de que el cuerpo ya tiene poquito sodio y que la orina está concentrada. Y bueno, ¿qué está pasando con este paciente? Digamos que la clave de este caso es como que está en el sodio bajo en la sangre, ¿no? Porque cuando este sodio disminuye, el equilibrio entre los líquidos dentro y fuera de las células se va a ver alterado. Y como el sodio ayuda a mantener el agua fuera de las células, su disminución hace que el agua entre a las células y eso incluye a las del cerebro. Esto puede causar una inflamación cerebral, lo que obviamente se va a ver como rigidez, temblores, lentitud de los movimientos. Y bueno, eso es todo por mi parte porque ya van a ir explicando un poquito más. Gracias. Gracias. Permítame una palabra sobre el cuadro clínico. El cuadro clínico tiene datos muy precisos, ¿no? Es un paciente con TBC pulmonar sin haber iniciado tratamiento, ¿no? TBC pulmonar BK positivo, que acude por síntomas neurológicos, ¿no? Que se caracteriza por temblores, movimientos lentos, rigidez de brazos y piernas de inicio agudo, ¿no? Al examen físico, al examen físico, lo más importante es que el paciente no tiene edemas, o sea, el paciente tiene un buen estado de hidratación, no está deshidratado, ¿no? Porque no está taquicárdico, no está con la presión baja, que sería ya una deshidratación muy importante, no hay síntomas de deshidratación, ni siquiera leves, etc. Entonces el paciente no está deshidratado y tampoco está sobrehidratado, ¿no es cierto? Entonces tengo un paciente con síntomas neurológicos, con un buen estado de hidratación, ¿no? Con un buen estado de hidratación. Entonces, al momento de evaluar los exámenes auxiliares, lo que yo hago no es analizar examen por examen, porque eso me va a generar, digamos, mucha confusión. Lo que trato yo es de encontrar algún valor de laboratorio que me explique el cuadro clínico del paciente, ¿no? Que me explique el cuadro clínico del paciente. Entonces yo doy una mirada general y el valor que me puede explicar perfectamente el cuadro clínico del paciente es la hiponatremia, ¿no? No hay más, es la hiponatremia. Entonces tenemos al final como diagnóstico hiponatremia en un paciente
Primero, hiponatremia sintomática, con síntomas neurológicos, hiponatremia sintomática en un paciente eubolémico, con buen estado de hidratación, ¿no? Entonces, a partir de eso, comenzamos a generar todas las probables causas y tratamiento eventualmente. Gracias. A ver, doctores, si me permiten, creo que van a tocar otro tema, ¿no? Entonces, yo concluyo que es una hiponatremia sintomática en un paciente eubolémico. Entonces, me voy primero a la fisiopatología de la hiponatremia en general. La hiponatremia, la disminución del sodio o el sodio sérico menos de 135 miligramos por litro, significa, digamos, no que el sodio de mi cuerpo esté disminuido,
no significa que yo he perdido sodio. Significa que el agua que contiene ese sodio está aumentada. El agua que contiene ese sodio está aumentada. Es diferente que todo el sodio de mi cuerpo esté contenido en 20 litros de agua a que esté contenido pues en 40 litros de agua. Entonces, la asociación o digamos, la presentación clínica más frecuente es hiponatremia con edemas, que se da, por ejemplo, en la cirrosis hepática, en la insuficiencia hepática, en el síndrome nefrótico, etcétera. Hay edemas, ¿no? Por eso que se le da tanta importancia al edema en este caso. Muy bien, pero acá no hay edemas. El paciente está euvolémico. Entonces yo tengo que ir a cómo se forma el volumen urinario. ¿Por qué hay una persona, mi vecino que ha orinado el día de hoy 1 litro y yo he orinado 3 y los dos estamos totalmente sanos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esas diferencias entre una persona y otra? ¿Por qué? Porque yo tengo un volumen de orina dependiendo de la cantidad de líquido que he consumido, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, me he tomado una gaseosa de 2,5 litros, ¿no es cierto? Yo voy a estar sobrehidratado, o mejor dicho, voy a tomar más líquido de lo que necesito. Tienen que recordar que fisiológicamente el hombre es el único animal que toma agua por gusto, sin que tenga sed, sin que la necesite. Es el único animal. Entonces, el hecho de tomar un exceso de agua es bastante frecuente, es bastante frecuente. Entonces, si yo tomo exceso de agua, voy a orinar más, voy a orinar más. Y si yo tomo poquita agua, porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y bueno, no es por discriminar, sino es una costumbre, lamentablemente. La mujer no le gusta entrar a cualquier baño, ¿no es cierto? No le gusta orinar en cualquier baño, por lo tanto se inhibe de orinar pues en su trabajo, en la universidad, etcétera, y para llegar a su casa en la noche y recién orinar. Y para que el deseo de miccionar no la abrume, no toma agua, ¿no? No, si tomo agua voy a tener ganas de orinar y voy a entrar a ese baño cochino. Entonces eso hace de que tomen poca agua. Entonces, en ese caso, la orina va a estar muy concentrada. Entonces, me pregunto, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué puedo tener una osmolaridad urinaria de 500 o una osmolaridad urinaria de 100? ¿Por qué puede haber esas diferencias de tanta concentración a poca concentración? Porque hay mecanismos fisiológicos que están presentes, ¿no? Y el más importante es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética se secreta cuando yo estoy deshidratado. Estoy deshidratado, se secreta la hormona antidiurética para ahorrar agua en mi orina. La orina es bien concentrada, bien amarillita y orino poco, digamos, en proporción. Y la ADH no se está eliminando cuando yo he tomado un exceso de agua, ¿no? He tomado exceso de agua, la hormona antidiurética no se elimina. Muy bien. Entonces, ¿qué es la secreción inapropiada de hormona antidiurética? No es que la tuberculosis ha afectado la neurohipófisis, no, sino que la tuberculosis está favoreciendo la secreción de hormona antidiurética sin que yo la necesite. Es decir, hay una secreción inapropiadamente alta de hormona antidiurética. ¿Qué cosa quiere decir? Que voy a secretar ADH cuando estoy bien hidratado, cuando no estoy deshidratado, cuando no necesito ahorrar agua. Yo secreto hormona antidiurética de más, de más. Entonces, ¿qué pasa con eso? Significa
que la orina, yo me he tomado qué sé yo, 5 litros de agua, ¿no es cierto? Y mi orina está bien cargadita, bien amarillita y bien concentrada. ¿Qué pasó? Cuando debe estar más diluida, más blanquita. Estoy secretando por gusto hormona antidiurética. Por eso que ustedes ven que en los exámenes la osmolaridad urinaria y el sodio urinario salen altos, porque la orina está pensando de que yo estoy deshidratado. Entonces, esa es la secreción inapropiada de hormona antidiurética, inapropiadamente alta, secundaria a algunas enfermedades que hacen que aumente la hormona antidiurética por gusto, como la tuberculosis, la meningitis, etcétera. Algunas drogas, algunas medicinas, ¿no? Como algunos antidepresivos, etcétera, que también hacen que aumenten la hormona antidiurética por gusto, ¿no? Es un síndrome paraneoplásico, etcétera. Entonces, esa es la... Y por eso sucede la hiponatremia. ¿Por qué? Porque estoy absorbiendo agua y sin absorber sodio, o sea, estoy absorbiendo lo que se llama agua libre. Entonces el sodio que no está disminuido, está contenido en una cantidad incrementada de agua. Entonces el sodio se diluye. Entonces esa es la fisiopatología de la secreción inapropiadamente alta de hormona antidiurética. Gracias. Ya. Bueno, doctor, buenas noches. Ahora vamos a seguir con la presentación y veríamos la siguiente pregunta, que es cuáles serían las medidas para revertir la hiponatremia. Y prácticamente es hablar sobre el manejo clínico que se da de esta patología y con ello también el reconocer la urgencia, el diagnóstico del síndrome de antidiuresis inapropiada y también el abordaje que se da y que se da también progresivamente. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es, sería el caso de una urgencia de presencia de síntomas graves. Eh, Antes, es importante decir que la hiponatremia es el trastorno electrolítico más común en la práctica clínica, siendo la causa también más común de hospitalizados. Y su gravedad no depende solo del nivel de sodio, sino también de la velocidad en la que se presenta la enfermedad y los síntomas clínicos. Y bueno, cuando un paciente presenta síntomas graves como convulsiones, coma, o alteración del nivel de conciencia, debemos actuar con urgencia, ya que estos pueden reflejar lo que sería un edema cerebral. Y, por ejemplo, aplicándolo al paciente del caso clínico, tomando en cuenta los síntomas neurológicos que presentó, que son los temblores, la rigidez y también la bradicinesia, que implica el síndrome parkinsoniano agudo. Esto, bueno, si bien son síntomas neurológicos, estos son leves a moderados debido a que no comprometen la vida de una forma inmediata. Y bueno, eh, además, hay que tomar en cuenta que también en el caso clínico mencionan que ha estado con estos síntomas por varios días. Y es por eso que, aunque no hay una emergencia neurológica, necesita una vigilancia estricta y una corrección controlada de lo que es la enfermedad. Y bueno, en el caso de que sí hubieran criterios neurológicos de emergencia, lo que se procedería a aplicar es el tratamiento de emergencia. En este contexto, el tratamiento de elección es la administración inmediata de solución salina hipertónica al 3%. Esto se da en bolos de 100 mililitros en 15 minutos, que también puede repetirse hasta máximo 3 veces si es que no hay una respuesta clínica. Y esto, ¿por qué se da? Es que el objetivo inicial es elevar el sodio plasmático en 4 a 6 milimol por litro en las primeras 6 horas y que esto sea lo suficiente para poder revertir los síntomas agudos sin buscar lo que es ya la corrección completa de la enfermedad. Pero esto también trae un riesgo que se puede decir que es crítico y que se debe evitar, que es la sobrecorrección del sodio. Es decir, que, bueno, se puede decir que esto es un aumento excesivamente rápido, especialmente en hiponatremias crónicas o de duración incierta. Y bueno, este exceso lo que puede desencadenar es un síndrome de desmielinización osmótica, que es una complicación neurológica grave que es irreversible y puede llegar a ser mortal. Por eso, tras el tratamiento agudo, el sodio debe corregirse
a un ritmo que no supere de los 10 a 12 mililitros en 24 horas. Y bueno, para eso también hay que tomar en cuenta si hay factores de riesgo como alcoholismo o desnutrición, lo que pueden ser factores de riesgo para la mielinitis. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya en el caso de que no hay síntomas graves, que sería, se podría decir que es el caso del paciente, debido a lo que he explicado anteriormente. En este caso este manejo se da en pacientes asintomáticos o con síntomas leves, como por ejemplo cefalea o inestabilidad, y en los que no se requiere una corrección urgente. Y bueno, aquí es importante también el asumir que la hiponatremia es crónica, salvo que se tenga evidencia de lo contrario, y además que la corrección debe hacerse de forma más lenta y controlada. Y bueno, otra cosa que entra en juego aquí es el diagnóstico del síndrome, que bueno, es una de las causas más frecuentes de hiponatremia en pacientes eubolémicos. Y bueno, en el caso de ya los criterios clínicos o biológicos que se deben buscar para poder diagnosticar el síndrome, se basa en bueno, los criterios claves que son la hiponatremia con osmolaridad plasmática baja, que esto confirma que hay exceso de agua en el cuerpo. Además, una osmolaridad urinaria apropiadamente alta, no, inapropiadamente alta. Esto indica que el riñón no está eliminando agua libre, lo cual debería hacer si hay hiponatremia. Luego también tenemos lo que es el valor del sodio urinario, que se encontraría elevado en el caso de este síndrome, lo que indica que el cuerpo no está intentando conservar sodio como sí haría si estuviera en un estado hipovolémico. Y otro punto que también es importante y se podría decir clave es que el paciente debe estar euvolémico clínicamente, o sea, que sin signos de sobrecarga de volumen, que sería la hipervolemia, y ni con signos de deshidratación, que sería la hipovolemia. Y bueno, además deben descartarse otras causas, y entre ellas también la ausencia de diuréticos tiacídicos. Y bueno, una vez confirmados estos criterios, se hace lo que es el diagnóstico del síndrome. Y bueno, eh, aquí se podrían ir por dos caminos. Uno es la restricción hídrica, y si es que esta restricción hídrica no es eficiente, no está ayudando a la mejora del paciente, ya se recurre a lo que es la segunda línea. Y eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes me olvidé explicar lo que es la restricción hídrica. Bueno, aquí se podría decir que es el pilar inicial. eh, y en lo que se basa es que debe haber un valor de menos de 100 mililitros por día. Y en este caso, ¿por qué funciona? Es porque en el síndrome el problema es la retención de agua libre por efecto persistente de lo que es la vasopresina. Y si reducimos la ingesta de agua, podemos restaurar lo que es el balance hídrico, y de esta manera permitir que el sodio se normalice. Y bueno, esta medida, según lo que había leído, es eficaz en el 50%, o sea, en la mitad de los pacientes, pero también requiere un monitoreo frecuente al mismo tiempo que una buena adherencia por parte del paciente. Y bueno, ya pasando con la segunda línea, que es si en el caso de que esta restricción de líquidos no funcione, bueno, tenemos tratamientos farmacológicos, que por ejemplo tenemos el tolvaptan, que es un antagonista del receptor B2 de vasopresina, que lo que hace es bloquear la reabsorción de agua libre en el túbulo colector. También tenemos lo que es la urea oral, que prácticamente lo que hace es actuar generando una diuresis osmótica, ayudando de esta manera a eliminar lo que es el agua libre. Otra medida es el tratamiento con inhibidores SGLT2. Y bueno, en este caso, estos inhibidores lo que hacen es promover la natriuresis y también la diuresis osmótica, y es por eso que se perfilan como una opción bastante buena, se podría decir, en casos crónicos. Y bueno, entre otras medidas como las tabletas de sal oral, y, bueno, o combinaciones según sea el caso. Y bueno, también tenemos lo que es la corrección. Bueno, si es que la corrección de sodio es demasiado rápida, se puede eh, elegir lo que es, bueno, se recomienda, mejor dicho, lo que es el bajo del nivel del sodio para evitar el daño neurológico. En este caso, lo que se hace es interrumpir el tratamiento actual y también poder administrar lo que es la dextrosa al 5% intravenoso y la desmopresina. Y ya luego continuar con una corrección lenta y controlada.
Ahora, respecto a todo lo que había mencionado, algo que tomar en cuenta es que es esencial tratar la causa subyacente de este síndrome. Por ejemplo, se podría decir que es fundamental identificar y tratar la causa desencadenante porque puede ser una infección pulmonar, un fármaco o un tumor o incluso un proceso neurológico. Y dejar la causa sin tratar podría perpetuar lo que es la hiponatremia y también el riesgo neurológico que esto implica. Y también otro punto importante respecto al manejo es tener en cuenta la duración de la hiponatremia, porque esto determina el riesgo de lo que es la desmielinización. Y por ejemplo, si la hiponatremia es aguda, el cerebro aún no ha compensado y se tolera una corrección más rápida. Pero si en el caso aquí se da que, si se da que es crónico, el cerebro ha adaptado su contenido osmótico y el hecho de subir el sodio muy rápido hace que se arrastre agua fuera de las neuronas y puede dañarlas de forma irreversible. Es por eso que en hiponatremias de evolución desconocida siempre se trata como crónica. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Permítame un comentario. Primero, ¿por qué se presentan los síntomas neurológicos, ¿no? Disminuye la osmolaridad urinaria, la osmolaridad sérica, perdón, ¿no? Porque la osmolaridad sérica al final es un sinónimo del sodio sérico, ¿no? Si hay hiponatremia, disminuye la osmolaridad sérica, si hay hiponatremia, aumenta la osmolaridad sérica. Si disminuye la osmolaridad sérica, estamos hablando de la osmolaridad sérica extracelular. La intracelular se mantiene constante. Entonces, el agua, ¿de dónde a dónde va a pasar? De la solución de menor concentración a la de mayor concentración para, digamos, igualar las osmolaridades. O sea, en otras palabras, del extracelular al intracelular. Y lo que va a producir eso es edema cerebral, ¿no? De una sangre más aguada al intracelular pasa agua y la neurona se edematiza, hay edema celular. Y eso es la causa de los síntomas, ¿no? Con respecto al tratamiento, más que guiarse del valor de sodio urinario, de sodio sérico, ¿no? Es guiarse de los síntomas, ¿no? Es decir, si los síntomas desaparecen, probablemente el tratamiento ya tenga que ser mucho más conservador, ¿no? Y los síntomas urinarios, dependiendo de la cronicidad, dependiendo de la velocidad de instalación, etcétera, los síntomas neurológicos pueden desaparecer, qué sé yo, con 128 de sodio, o con 130, o con 125, o con 135, ¿no? Eso no tiene importancia, sino la desaparición o aparición de los síntomas. Y el tratamiento son dos cosas fundamentalmente. Antes de aprendernos las drogas, las medicinas, etcétera, son dos cosas. Restringir el agua. ¿Para qué? Para, digamos, darle por lo menos una excusa para que se siga secretando hormona antidiurética. Es decir, secar un poquito al paciente para que la hormona antidiurética que estaba inapropiadamente alta, por lo menos esté pues menos inapropiadamente alta, ¿no? Y se necesite de algo de hormona antidiurética y eso favorezca la corrección de los síntomas de la hiponatremia. Eso es uno. Y segundo es tratar la condición que ha ocasionado la hiponatremia, ¿no? En este caso, por ejemplo, es empezar lo más pronto posible el tratamiento anti-TB, ¿no? Anti-TB, lo más rápido posible, porque esa es la condición que ha ocasionado. Si es una medicina, suspender la medicina, por ejemplo, ¿no? Y muy interesante el hecho de que produce un parkinsonismo, ¿no? O sea, un cuadro clínico parecido al Parkinson, ¿no? Eso es muy característico, van donde el neurólogo y el neurólogo le diagnostica Parkinson a una hiponatremia, por ejemplo, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. ¿Se puede escuchar? ¿Sí? Sí. Justo eso iba a comentar. Ahora vamos a explicar ahorita cómo se podrían dar o cuáles son las causas de estos síntomas neurológicos que se presentan en el caso clínico. Un poco con el relato, pues tenemos que el paciente presentó temblores, movimientos lentos y rigidez en los brazos y piernas, y esto ha persistido durante aproximadamente 5 días.
Entonces, como nos podemos dar cuenta, estos síntomas y signos son compatibles con una afectación neurológica. Y en este caso clínico, pues hay datos que nos van a explicar cómo es que se desarrolla, pues, ¿no? Empezando un poco con lo que es la hiponatremia, ya se había explicado previamente, básicamente es lo que cuando el sodio a nivel plasmático es deficiente, no baja, esto normalmente se va a producir por un desequilibrio osmótico que va a llevar a lo que es la entrada de agua hacia las propias células para tender a equilibrar, ¿no?, la concentración. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro, en las células cerebrales, en las células neurológicas? Pues va a provocar un edema, ¿no? Un edema celular. Y esto va a alterar lo que es su función y por lo tanto va a generar síntomas neurológicos, ¿no? Como ya lo habíamos visto antes. Entonces, esto va de la mano con lo que es la osmolaridad sérica baja. Como ya se había mencionado, básicamente se podrían considerar sinónimos. ¿Qué es lo que indica? Pues el volumen en el agua va a haber, o sea, en el agua, en el espacio extracelular se va a ver aumentado. ¿Y esto cómo es que se da? ¿No? Es básicamente porque el sodio y los otros solutos se encuentran en baja concentración respecto al agua. Entonces, de la misma manera en el cerebro, esta baja osmolaridad va a contribuir a lo que es el edema celular. Asimismo, también tenemos lo que es la osmolaridad urinaria elevada y sodio urinario alto, que estos hallazgos, pues básicamente lo que van a hacer es, como en el riñón, van a indicar que el riñón está excretando lo que es una orina concentrada y obviamente con sodio, ¿no? Y esto es algo característico en lo que es la secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Ahora, algo que sí me dio curiosidad, investigar un poco sobre la ausencia de edemas periféricos. ¿Esto por qué es importante? Porque básicamente cuando hay una ausencia de edemas en las extremidades o en los tejidos periféricos, esto va a indicar que no hay una sobrecarga de volumen en el propio organismo. O sea, ¿y cómo así, no? ¿Por qué? Esto nos va a facilitar diferenciar en lo que es una hiponatremia causada por una retención de agua libre, ¿no? Como es el caso actual que estamos viendo, la secreción inapropiada de la hormona antidiurética, o también puede haber una hiponatremia causada, ¿no?, por una retención de volumen con edema, ¿no? Entonces, esto es un caso por ejemplos de un segundo caso vendría a ser lo que es la insuficiencia cardíaca o en otros casos de cirrosis, ¿no? Entonces, que haya una ausencia de este tema periférico nos va a apoyar, va a fortalecer, ¿no?, la hipótesis que esta hiponatremia es causada por retención de agua, ¿no?, y no por retención de sodio. Entonces, también se menciona lo que es un diagnóstico reciente de la tuberculosis pulmonar. Este es un poco ya extrapolando, pero también se puede considerar ya que la tuberculosis puede llegar a afectar a lo que es el sistema nervioso central y por lo tanto provocar lo que es un cuadro inflamatorio, y esto pues de alguna forma podría, un poco rascado, pero podría estimular la secreción inadecuada, inapropiada de esta hormona. Entonces, esto lo voy a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante con, bueno, este cuadrito que nos va a explicar un poco lo que es la fisiopatología. Ya se había previsto antes, pero igual, a ver, haciendo un poco de hincapié, lo que sucede al mismo tiempo es que el riñón sigue excretando sodio y otros solutos. O sea, básicamente esta hormona se va a excretar de forma inapropiada, se va a unir a sus propios receptores específicos, ¿no? Y esta unión es lo que va a activar un proceso intracelular que va a desencadenar lo que es la inserción de acoporinas, que vendrían a ser los canales de agua, y pues por lo tanto lo que va a generar es que aumente significativamente lo que es la reabsorción de agua, ¿no? ¿No? Desde el túbulo hacia la sangre. Entonces, esto es lo que podría mencionar, ¿no?, respecto a lo que ya se había mencionado previamente. Y ahora acerca de justo también lo había mencionado mi compañera Nailén, lo que es la desmielinización osmótica, y aquí he encontrado una imagen en la cual se proporcionan las dos diferencias, ¿no?, entre este y el edema cerebral, que básicamente es por así decirlo la contraparte, y nos damos cuenta que esta desmielinización, ya como por extrapolando un poco, porque en ese caso, vendría a ser cuando hay un aumento rápido y excesivo de la concentración plasmática de sodio. ¿Qué sucede esto? Cuando se trata de compensar o corregir lo que es una hiponatremia crónica de una manera rápida, ¿no?, una manera muy, muy rápida. Entonces, lo que va a ocurrir es básicamente cuando este sodio en el plasma aumenta demasiado rápido, las células cerebrales no les alcanza el tiempo, o sea, no tienen el tiempo suficiente como para que se puedan adaptar y por lo tanto perder agua rápidamente. Y esto es lo que va a causar, es como dice su nombre, daño en la mielina, ¿no?, que esto es lo que recupera las neuronas, por eso se le conoce como desmielinización. Ahora,
Las zonas afectadas, como se puede proporcionar en la imagen, básicamente puede llegar a ser la puntina central, proporcionando el mismo nombre, y también se puede llegar a extender a lo que son las áreas pontinas. Ahora, en el caso del edema cerebral, como ya lo hemos visto, es el propio de este caso clínico, eh, cuando hay una rápida disminución de la concentración plasmática de sodio, esto como va a generar un cierto gradiente osmótico desfavorable para las propias neuronas a nivel del cerebro. Y esto es lo que el agua lo va a hacer desplazarse del espacio, ¿no? Entonces, para tratar de alguna forma equilibrar la osmolaridad del extracelular hacia el intracelular. Entonces, esto es lo que va a generar lo que es el propio edema, ¿no? Entonces, aquí está la explicación, ¿no? El edema, que vendría a ser la acumulación anormal de agua dentro de las propias células neuronales, pues es lo que va a generar el aumento de la presión intracraneal, y esto va a comprimir, por lo tanto, las estructuras cerebrales, y es lo que puede causar, ¿no?, estos síntomas neurológicos. Ahí en la imagen también vemos lo que es la herniación bucal, que vendría a ser el desplazamiento del lóbulo temporal. Entonces, la comprensión, el aumento de la presión intracraneal, entonces esto es lo que va a propiciar este daño neurológico, y si, bueno, sigue, si este tema progresa y no se corrige, puede llevar incluso a la muerte, ¿no? Por eso es que es algo que hay que tenerlo en cuenta, y así es como se desarrolla y se podría explicar los síntomas neurológicos. Eso sería todo, gracias. Gracias. Me gustaría hacer un comentario. Primero, ¿por qué no hay edema en la secreción inapropiada de hormona antidiurética? Primero porque sí hay retención de agua, ¿no? Estamos hablando de la fisiopatología y sí hay retención de agua libre. Lo que pasa es de que, bueno, esa retención no es de una magnitud tal que va a producir edema. Y en segundo lugar, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está inhibido en la secreción inapropiada, a diferencia de la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Entonces, esas dos características explicarían por qué no hay edemas en la secreción inapropiada. Después, ¿qué cosas son los osmoles idiogénicos? ¿Por qué producen mielinolisis pontina? ¿Por qué? Porque, sobre todo en las hiponatremias crónicas. En la hiponatremia crónica disminuye la osmolaridad intravascular extracelular, digamos en forma crónica, y eso hace de que el intracelular se acostumbre y configure unos osmoles que se llaman idiogénicos, o sea, exactamente no tienen una función más que ejercer fuerza osmolar, de manera de que mal que bien, yo trato de igualar la osmolaridad extracelular intravascular con la intracelular, ¿no es cierto? Y digamos que lo igualo mal que bien. Entonces yo vengo muy entusiasta y empiezo a mejorar el sodio en forma más o menos rápida. Entonces configuro una osmolaridad extracelular intravascular aumentada, ¿no es cierto?, con una osmolaridad intracelular disminuida, lo que genera de que el agua ya pase del intracelular al extracelular intravascular. Entonces se va a generar algo diferente al edema, va a haber, digamos, lisis celular, porque la célula se va a deshidratar, ¿no? Se va a deshidratar. Esa sería la fisiopatología eh, de la mielinolisis pontina, ¿no? De la mielinolisis, cuando en realidad yo me preocupo del numerito y no me preocupo, digamos, de los síntomas ni nada por el estilo. Hay gente que vive y que va por la vida con 125, 128, 122 de sodio, ¿no? Por muchos años, ¿no? Entonces no es tratar el numerito, sino tratar los síntomas fundamentalmente. Gracias. Gracias a usted, profesor. Sí, doctor, buenas noches con todos. Ahora vamos a hablar
respondiendo a la última pregunta, ¿no? Del caso, justo como lo que usted está relacionado a eso, ¿no? ¿Cómo cambiaría el enfoque si encontramos edemas en el examen físico? Em, Vamos a ver cómo la presencia de edemas en el examen físico va a modificar el manejo de un paciente con hiponatremia asociado al SIAD, ¿no? Es importante, antes que comenzar, que resaltar que la identificación de edemas puede indicar pues, un cambio significativo en la fisiopatología y por ende también en el enfoque diagnóstico y terapéutico, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer es una reevaluación diagnóstica, ya que la presencia de edemas nos hace reconsiderar el diagnóstico inicial, porque esta condición generalmente causa una hiponatremia normovolémica. Y si aparecen edemas, el cuadro clínico nos va a orientar hacia una hiponatremia hipervolémica, lo que va a implicar un exceso de agua y de sodio corporal, pero con mayor predominio de agua, ¿no? Las posibles causas que podríamos encontrar aquí sería principalmente pues la insuficiencia cardíaca congestiva, donde el corazón no va a bombear suficiente la sangre, lo que va a causar una retención de líquidos. También podría deberse a una cirrosis hepática o en algunos casos también síndrome nefrótico, que va a causar, como sabemos, la pérdida masiva de proteínas por la orina y lleva a un edema generalizado. O también una enfermedad renal avanzada, en la que la disminución de la función excretora produce retención de sodio y agua, ¿no? Algunos estudios adicionales que podríamos agregar aquí para confirmar la causa subyacente sería la prueba de albúmina sérica, que para descartar hipoalbuminemia en casos de cirrosis o síndrome nefrótico, una evaluación de función renal y hepática o una ecocardiografía también en caso de sospecha de insuficiencia cardíaca para evaluar pues, la fracción de eyección y otras anomalias estructurales, ¿no? Como otro punto que podríamos hacer, avanzando ya con que el tratamiento en caso si hay edema, sería los cambios en el manejo terapéutico, obviamente, ¿no? El tratamiento debe ajustarse al contexto de la hipervolemia ahora, ¿no? Ya que el manejo de una hiponatremia hipervolémica difiere, pues, de manera importante del enfoque habitual en el SIAD, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es una restricción hídrica estricta, porque la primera medida inmediata sería limitar la ingesta de líquidos de a menos de 1 litro por día. Esto es fundamental para reducir la sobrecarga de agua libre, que va a ser una estrategia clave del manejo de cualquier hiponatremia dilucional, ¿no? También podríamos usar diuréticos de asa, ya que en casos de hipervolemia significativa se pueden utilizar diuréticos como por ejemplo, tendríamos la furosemida, porque este medicamento lo que va a hacer, nos va a ayudar a eliminar el exceso de agua y sodio retenidos, pero su uso tiene que estar monitoreado estrictamente debido al riesgo de alterar los electrolitos que tenemos, ¿no? Como el potasio, lo que puede alterar también el cuadro clínico. Y una corrección gradual de sodio también podríamos hacer para corregir la hiponatremia de forma progresiva y evitar complicaciones graves como ahí tendríamos la mielonolisis pontina, ¿no? Y por último, para continuar con este tratamiento, seríamos una monitorización intensiva. La monitorización del paciente se va a volver crítica para garantizar una evolución clínica y segura, ¿no? Primero, un control de electrolitos. Se debe realizar controles frecuentes de sódico sérico, potasio y también de la osmolaridad, tanto plasmática como también urinaria, para evaluar la respuesta al tratamiento, ¿no? Y también un seguimiento clínico. Es necesario evaluar diariamente los signos clínicos de sobrecarga hídrica como disnea, edema progresivo o hipertensión, que nos pueden indicar la necesidad de ajustes terapéuticos. Y esto en el marco del objetivo general, que es manejar la hipovolemia, reducir la sobrecarga de líquidos mientras se busca la causa subyacente y corregir la hiponatremia de manera segura para estabilizar al paciente, evitando complicaciones asociadas a la hiponatremia, como los riesgos de una corrección inadecuada y riesgos potencialmente mortales en un futuro, ¿no? Eso sería todo, doctor, por mi parte. Muchas gracias y por el caso. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera agregar primero algo que quedó, quizá no se aclaró. Este, las, la hormona tiroidica sube no porque, digamos, la causa que produce el CIJAD, está atacando la neurohipófisis, ¿no?
En el caso de la tuberculosis no es que el Mycobacterium ha llegado a la neurohipófisis, sino el Mycobacterium ha provocado una reacción inflamatoria sistémica que, entre otras cosas, produce un aumento en la fabricación de hormona antidiurética por la inflamación propiamente, ¿no? Es lo mismo que con algunas medicinas, ¿no? Que producen una inflamación, un mecanismo inflamatorio que aumenta por eso que es potencialmente reversible. Yo quito la medicina y la hormona antibiótica se normaliza, porque no hay un daño estructural sobre la neurohipófisis. En el caso del síndrome paraneoplásico, es que la neoplasia produce hormona antidiurética, ¿no? Entonces, está produciendo la neurohipófisis y está provocando la neoplasia, ¿no? Entonces, no es que hay un daño directamente sobre la neurohipófisis, ¿no? Eso que quería agregar. Ahora, con respecto a la pregunta si se encuentra edemas, primero ya no es secreción inapropiada de hormona antidiurética, ya no lo es, ya se descarta ese diagnóstico, ¿no? Entonces vemos los otros tipos de hiponatremia. Como dije, en el 99% de las hiponatremias son no porque el sodio sérico ha bajado, digamos, cuantitativamente, sino porque el agua que lo contiene se ha elevado. Entonces, cuando hay edemas es porque hay una enfermedad de fondo, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, que retiene agua, y retiene agua a diferencia de la secreción inapropiada porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona está activado acá. Entonces, eso genera el edema. Muy bien. Entonces, ya no es secreción inapropiada, es, por ejemplo, edema por insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es el tratamiento de la enfermedad de fondo. Por ejemplo, es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, disminuir la precarga y eso disminuye el exceso de agua que está en mi cuerpo y el sodio, digamos, se normaliza, ¿no? Pero si la furosemida es natriurético, o sea, me va a hacer perder sodio en el contexto de un paciente con hiponatremia. No entiendo yo esa situación. No, lo que pasa es que me hace perder sodio y agua, y me hace perder proporcionalmente más agua libre que sodio, digamos. Entonces, al final, el sodio se llega a concentrar en la sangre, se llega a concentrar porque lo que yo quiero es perder agua libre de sodio y con un diurético se logra eso. Lógicamente a expensas de una pérdida de sodio, pero ya me han explicado de que no es problema de una disminución de sodio, sino es un problema del aumento del agua que lo contiene, ¿no? Entonces es el tratamiento de la enfermedad de fondo. Igual el monitoreo, etcétera, es dirigido a combatir los síntomas o los signos de la hiponatremia, ¿no? La resistencia hídrica sí está muy bien, perfecto. Hay algunas situaciones que va a ser un poco difícil llevarla a cabo, pero sí está, digamos, indicado, ¿no? Entonces, al final no nos guiamos por los numeritos, sino nos guiamos por los síntomas. Gracias. ¿Terminó la exposición? Sí, doctor, eso sería todo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario quizá? Todo claro, doctor. Creo que podemos empezar con la siguiente exposición. A ver. Continúe, por favor.